German radio has just announced that Hitler is dead. El 1 de mayo de 1945, la radio alemana anunció que Adolf Hitler había muerto. Al día siguiente, el ejército soviético tomó Berlín por completo. Después de 12 años en el poder y 6 años de guerra, el ejército nazi finalmente había sido derrotado. La noticia dio la vuelta al mundo. Sin embargo, el cuerpo de Hitler no aparecía y eso dio pie a múltiples versiones sobre los últimos días del líder nazi. Pero ¿cómo fueron los días previos a la muerte del Führer y cómo vivió la antesala de su derrota? Eso te lo contamos en este video. Primero, tenemos que ver qué pasaba en Berlín a principios de 1945. Para ese entonces, la derrota de Alemania era inminente. Desde el desembarco de Normandía en junio de 1944, los aliados avanzaban hacia Berlín desde el oeste y los soviéticos por el este. Hitler se encontraba en un callejón sin salida y en enero de 1945 decidió refugiarse en el búnker de la Cancillería del Reich, que no estaba muy lejos de la puerta de Brandenburgo. Since January, he's still been sort of moving between the bunker and his regular offices above ground in the Reich Chancellery. But once the shelling on Berlin gets more and more intense, he does, now sleep underground. Cuando los nazis alcanzaron el poder en 1933, impulsaron un colosal programa de construcciones para proyectar el poderío de su ideología. Y en 1936 comenzaron la construcción de un extenso búnker bajo el salón de la Cancillería del Reich que no sería utilizado hasta los últimos años de la guerra. Fue precisamente desde aquí donde a comienzos de 1945 el Führer continuó liderando con la ayuda de sus hombres más leales, Martin Bormann y Joseph Goebbels, y donde celebraría su último cumpleaños el 20 de abril de 1945. Pero a mediados de abril de 1945, las tropas del Ejército Rojo lanzaron la última gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la llamada Batalla de Berlín. Centenares de miles de soldados soviéticos habían ido superando a los alemanes y llegaron a la capital. Mientras el Ejército Rojo avanzaba, Hitler recibió la noticia de que Heinrich Himmler y Hermann Göring, dos altos mandos del régimen nazi, habían intentado negociar la rendición de las fuerzas alemanas con los aliados occidentales, con los prisioneros de guerra como moneda de cambio. A esta traición se le sumó la noticia de que Mussolini y su amante Clara Petacci habían sido ejecutados por los partisanos italianos y que sus cuerpos habían sido expuestos y sometidos a todo tipo de vejaciones en una plaza de Milán. Para no sufrir la misma suerte que el dictador italiano, el Führer tomó una serie de medidas. Primero, le pidió a su médico Werner Hasse que le recomendara el mejor método para suicidarse. Este le sugirió ingerir una dosis de cianuro antes de dispararse en la cabeza. Y como temía que el cianuro del que disponía no fuese efectivo, ordenó administrarlo a Blondie, su fiel pastora alemana. Según el testimonio de una enfermera del búnker, en estos últimos días Hitler sufría ataques de histeria, parecía enfermo y su brazo izquierdo temblaba fuertemente. Con las tropas soviéticas cada vez más cerca, Hitler dicta su testamento político a una de sus secretarias, Traudl Junge, donde indica que tras su muerte su cuerpo debe ser cremado. Y en la madrugada del 29 de abril, Hitler decide casarse con su pareja, la actriz Eva Braun, dentro del búnker. La ceremonia se celebró en la sala de mapas, acompañados por Goebbels, su esposa Magda y el secretario privado de Hitler, Martin Bormann. Al día siguiente, el Führer se despidió de su equipo médico, sus secretarias y la familia Goebbels. Estos últimos se suicidarían tras su muerte. Y esa tarde del 30 de abril, según la gran mayoría de historiadores, Hitler y Eva Braun se suicidaron. But in the final moments, it's just him and Eva who go into his study. The door is closed, so I think this is why it's such an enigma for audiences, because nobody else is in that room at that time. Nobody else comes out alive. Según los testimonios de los sobrevivientes del búnker, los cuerpos de Hitler y Braun fueron trasladados al jardín de la Cancillería del Reich, donde fueron incinerados. Pero el cuerpo del Führer no pudo ser completamente destruido y los alemanes enterraron sus restos. La noticia de la muerte de Hitler sacudió al mundo. El hombre que había prometido construir un imperio que duraría un milenio había dejado a una Europa en ruinas, millones de muertos y a una Alemania destruida y ocupada.
As soon as the news was reaching the Allies, there was much jubilation. The news that they've been waiting for so long has come through. This man is finally dead. Pero el anuncio de la muerte del Führer también dio comienzo a la carrera para encontrar su cuerpo y revelar cómo había muerto. The Nazis broadcast that Hitler died in battle. That's a heroic death that potentially has the seeds for martyrdom legends, which the Allies do not want. They want to stamp Nazism out straight away. They want Nazism to be as dead as Hitler. So very quickly, there's a move to kind of counter that narrative. Con este objetivo, Joseph Stalin envió varias unidades especiales para iniciar su búsqueda e interrogar a los oficiales alemanes capturados. Y la operación fue ejecutada bajo el más absoluto secreto. Aunque lo negaron durante muchos años, los servicios secretos soviéticos sí encontraron estos restos a los pocos días de la caída de Berlín en un hueco abierto por una bomba. Como el cuerpo de Hitler era difícil de reconocer, le removieron la mandíbula para identificarlo a partir de la dentadura. Fue Käthe Häusermann, asistente del dentista del Führer, quien les ayudó a confirmar que en efecto se trataba de él. Sin embargo, Stalin no compartiría esta información con los aliados. Al final de cuentas, la derrota del nazismo abrió las puertas al inicio de la Guerra Fría. Stalin decided that he would spread the rumor that Hitler survived. He also started to spread rumors that the British helped him escape. So in a way, I think this is all part of trying to sow divisions within the West for political gain. No fue hasta la caída de la Unión Soviética, casi 50 años después de la muerte del Führer, que Rusia reconoció que había guardado parte de sus supuestos restos. Y en 2018, un equipo de forenses franceses pudo analizar los restos y llegó a la conclusión incuestionable, según ellos, de que aquella dentadura era efectivamente la de Adolf Hitler.